Bueno, siendo las 7:30 de la mañana de hoy, lunes 10 de mayo, estamos en teoría entre la semana 14, pero que académicamente es la semana 13. Les doy la bienvenida a todos mis estudiantes. Qué bueno que podamos de nuevo coincidir, encontrarnos a través de este espacio virtual para continuar con nuestros temas de clase. Los temas que hoy vamos a introducirnos es como nuestra tercera unidad del curso. Estoy reconociendo que viene viene un bloque de información que muchos de ustedes puede ser la primera vez que se encuentren con ella, en especial las personas que estudian otras ingenierías diferentes a las industrial, puede ser la primera vez que se encuentren con esta información. Para los otros, obviamente, pues ya haberla reconocido en otro momento. La invitación que les hago es que sea como un ojo dispuesto con un ojo dispuesto con este temario, debido a que es un temario nuevo, pero es un temario muy, ¿qué palabra puedo usar? Es muy necesario, es decir, si a lo largo de nuestra vida nos hubieran permitido aprender estos temas, por ejemplo, desde el bachillerato, nosotros podríamos ser un país con mayor naturaleza de capacidad empresarial. Nosotros estamos viviendo pocas personas tienen conocimiento de esto y se vuelve algo que normalmente los empresarios o las personas con emprendimientos o ideas de negocios se tienen que poner a contratar quien les haga esto. Entonces ya les voy a hacer, baja. Ya les voy a hacer la conexión del tema con los temarios anteriores. Baja. Listo. Entonces, nosotros empezamos o acabamos de terminar nuestra segunda unidad del curso, donde nosotros aprendimos a hacer la evaluación económica de los proyectos. Entonces, en la evaluación económica de los proyectos, nosotros teníamos proyectos con flujos y pues que los proyectos con flujos tienen una inversión inicial y a cambio de eso recibimos flujos de caja futuros. Permítame que quiero validar algo. Estoy muy confundida con algo de alguien que veo en la sala del Zoom y yo no recuerdo que esta persona sea mi estudiante. Entonces, permítame, valido algo. Ya, estaba confundida de persona. Listo. Entonces, tenemos proyectos con flujos que hacemos hacer una inversión inicial y recibimos flujos de caja futuros a cambio de esto. Entonces, hasta el momento, nosotros para hacer la evaluación económica, ¿qué hemos usado? ¿Qué les doy yo? Este flujo de caja, ¿sí? Que es un supuesto. De una cifra futura. Y para hacer la evaluación económica de proyectos, ¿qué más usamos? Para definir si un proyecto es viable o no es viable, ¿qué más utilizamos? ¿Qué otros datos utilizamos? La inversión inicial. Bien, ¿y qué más usamos? Pues los indicadores, la BPN y la TIR. Muy bien, y para calcular la BPN, ¿qué utilizamos? El valor presente de los flujos futuros y la inversión inicial, si no estoy mal. Exacto, y para calcular el valor presente de los flujos futuros, ¿qué utilizamos?
¿Con qué calculamos La el valor presente de los oportunidad. flujos futuros? ¿Cómo? La tasa de oportunidad. Muy bien, con la TCO, que también se llama MAR, que también se llama y asterisco, ¿vale? Entonces miren lo que ocurre. Miren lo que ocurre. Nosotros hemos determinado que hay un concepto de viabilidad de un proyecto, o sea, sabemos calcularlo y sabemos estimarlo, partiendo de que hay un flujo de caja, que es un supuesto, una cifra supuesta, de una cifra futura, y también partiendo de una TCU que hasta el momento nos suministran los ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a aprender en esta tercera unidad del curso es a calcular estos flujos de caja. Porque, ¿qué pasa si tú tienes flujos de caja superiores? ¿Qué pasa si tienes flujos de caja superiores? ¿Qué vamos a tener? ¿Superiores a la inversión? No, si tú tienes flujos de caja, no, entonces no digamos superiores, sino flujos de caja estimados erradamente, digamos, hacia arriba. O sea, si me equivoqué y los estimé muy grandes, ¿qué pasa con eso? Si tengo flujos de caja muy grandes, ¿qué pasa con el proyecto? ¿Voy a pensar que es viable o no viable? Probablemente que es viable. Muy bien, entonces se puede tomar una decisión errada de sí participar en el proyecto que tal vez no es viable. ¿De acuerdo? O sea, si yo los tengo estimados mal calculados, me equivoqué en el cálculo y los hice muy grandes, pues estoy sesgando la decisión. ¿Y qué pasaría si por el contrario de los flujos de caja que estoy calculando, si el cálculo es inferior, si la estimación del flujo de caja es inferior a su posibilidad, ¿qué podría estar haciendo? Pues como que el proyecto no va a recuperar rápidamente la inversión inicial, entonces por lo tanto pues no va a ser viable. Sí, entonces podríamos estar descartando, bien, podríamos estar descartando un proyecto que sí puede ser viable, porque digamos, los flujos, los números, perdón, del proyecto, que ahí es cuando aplico los 6 indicadores, determinan que no. O sea que es importante tener un flujo de caja adecuado para poder tener una estimación adecuada del proyecto. ¿Qué creen? Sí, sí, señora. Okay. Entonces, nuestra clase de estos días que nos quedan de clase, que espero que podamos tenerlos avanzando muy bien. Igual, siéntanse incómodos. ¿Cómo les parece que este temario lo he tenido que dar en especialización para ingenieros civiles? Lo bueno es que con personas de ingeniería uno se desenvuelve muy bien con la matemática y lo tenía que dar para especialización en 4 horas. Este temario que acá tenemos 3 semanas para verlo, lo he tenido que dar en una mañana nada más, como 4 o 5 horas, una locura. Entonces, digamos que es trabajable, estamos bien para trabajar. Entonces, ¿qué ocurre o a dónde los estoy llevando a la reflexión? Que es muy importante poder tener un flujo de caja calculado correctamente. Es decir, si yo tengo un flujo de caja calculado correctamente,
voy a poder tomar una decisión adecuada. Si no lo tengo correcto, es posible que me equivoque muchísimo y pueda tomar. Peor aún, o sea, cualquiera de las dos situaciones es mala. Dejé pasar un negocio que era viable y era adecuado porque no calculé bien el flujo de caja. O peor aún, tomé la decisión e invertí en un negocio que no era viable, que no me servía, porque el flujo de caja estaba sobreestimado y me llevó a producir pérdidas. Porque perdí la inversión inicial, porque eso nunca lo recuperé. Entonces, es por eso que es importante saber calcular los flujos de caja. O sea, por eso la decisión, el tema al que nos vamos a enfrentar ahora y es aprender a calcular los flujos de caja es muy importante porque nos va a permitir como reconocer la viabilidad del proyecto. O sea, se conecta con esto, con la parte anterior del curso. Y además de eso, espero lograrlo, a veces casi no lo hemos logrado, desde virtualidad no lo he logrado, y es aprender a calcular la TCO, que también se llama la TIMAR, que también se llama la I asterisco. Este temario no lo hemos podido, a veces no lo he podido abordar, no logramos llegar a él, y los estudiantes lo que hacen más chistoso, se conectan después del final de clases, o sea, ya no hay clases, y entonces no, profe, pero sí denos el tema. Entonces hacemos una clase solo de eso. Porque no quieren quedarse sin... porque entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa si yo tengo, en este caso, haciendo el mismo análisis de lo que estamos trabajando hoy? ¿Qué pasa si yo tengo una TCO calculada por encima de su verdadero valor? Si la tengo estimada con una TCO muy alta, ¿qué ocurre? Con una TCO estimada de manera superior, ¿qué pasaría con el valor presente? ¿Qué pasa a mayor tasa de interés? ¿Qué pasa con el valor presente? ¿También aumenta? No, señora, mira la fórmula de valor presente. Ah, no, disminuye. Ajá. Valor presente es igual a valor futuro dividido entre 1 más. Ah, sí, es que me confundí, pensé que estaba multiplicando, como que la pensé al revés, pero sí, disminuye. Sí, muy bien, Mariana. Vale, en el plazo. Entonces, con una TCO superior, el BPN será menor. O sea que también sesgo el estudio. O sea, si yo me equivoco en el cálculo de la TCO, sesgo el análisis o la evaluación económica que estoy haciendo. Y con una TCO estimada de manera inferior. Ah, pero vengan, permítanme agregar acá un concepto. Cuando estimo algo de manera superior, se llama supravaluado. O sea, cuando tengo flujos de caja estimados erróneamente hacia arriba, o sea, para arriba, son supravaluados. O sea, los valoré para arriba, de manera superior, supravaluados. Y cuando dicen, hago la estimación de los flujos de caja inferior a la posibilidad, los tengo subvaluados. Entonces acá, con una TCO estimada de manera inferior, o sea, con una TCO subvaluada, el BPN será menor. No, ¿qué va a pasar con el BPN? Será mayor. Y cualquiera de estas dos cosas me puede producir ¿qué? Si yo tengo un BPN, si estoy calculando un BPN mayor a lo que debería ser, o estoy calculando un BPN menor a lo que debería ser, ¿qué estaría haciendo con el proyecto? ¿Lo estaría evaluando adecuadamente? ¿Lo estaría evaluando correctamente? No. Estaría sesgando mi estudio. Entonces también es saber calcular la TCO. O sea, cualquiera de estas situaciones, ya sea que lo tengan subvaluado o supravalorado,
Ay, hombre. Siento que a veces este macro se juega conmigo. Se sesgaría el estudio, no, se sesgaría más bien la evaluación, porque más que un estudio hacemos es una evaluación. ¿Sí? Se sesgaría la evaluación económica del proyecto y entonces también produciría que, si yo sesgo la evaluación económica del proyecto, esto también produciría que se tomen las decisiones. Y es lo que no queremos. Queremos decir, bien, imaginen todo lo que nos hemos tardado en aprender las herramientas para que al final tomemos la decisión que no es y las tomamos como no es porque teníamos los datos incorrectos, pero no sabíamos ni siquiera que teníamos los datos incorrectos. Entonces ahí nos vamos como a aprender de fondo cómo poder tener la información correcta. ¿Listo? O sea, vamos a aprender en esta siguiente y última etapa del curso, vamos a aprender a trabajar, a calcular los flujos de caja, que es necesario. Listo, vamos a aprender a calcular los flujos de caja y además de eso, vamos a aprender, si el tiempo nos alcanza, a calcular la TCO. ¿Listo? Ese es el punto. Entonces vamos para ese temario, vamos a aprender, o sea, para aprender flujos de caja y para aprender a calcular la TCO, necesitamos saber algo. Y necesitamos saber calcular o sea, necesitamos para todo esto que estamos hablando, necesitamos aprender a leer, a entender más que leer, a entender la información financiera. Entonces, ¿cuál es la información financiera? Financiera. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Del balance y del estado de resultados. Es lo que necesitamos aprender ahora. O sea, la información financiera de la empresa o de los proyectos. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de la información financiera, vamos a hacer una explicación conceptual de los estados financieros y los indicadores financieros y vamos también a aprender para qué sirve. Entonces, voy a quitar el panel de video para poder hacer algo. Permítame un momento, pues para poder visualizar de manera completa como el flujo. Entonces, digamos que esta es una forma que tengo de explicar. Entonces, en la explicación conceptual de los estados financieros, ¿está bien el tamaño de la letra, muchachos? Sí, sí, señora. Bueno, bien. Entonces, digamos que la información financiera se compone de 3 estados. El primero es balance general, estado de resultados y estado de las ganancias retenidas. Digamos que esos 3 son 4 estados y el último, que es el flujo efectivo, que es el flujo de caja, que es el que vamos a aprender a calcular. Entonces, la información financiera se compone de estos 4 informes o 4 estados que revelan información. Balance general, estado de resultados, estado de ganancias retenidas y el flujo efectivo. Una característica de la información financiera es que se necesita que sea clara, que sea vigente y que su presentación debe seguir unas normas estándar. Y la información financiera sirve para tomar decisiones, para conocer y evaluar el desempeño de la empresa y para que los posibles interesados en la empresa, proveedores o inversionistas, se informen de la situación de la empresa. O sea, la función de la información financiera es revelar la situación o revelar cómo se encuentra la empresa. Entonces son 4 informes: el balance general, el estado de resultados, el estado de ganancias retenidas y el flujo efectivo. El estado de resultados es uno que revela las ganancias. El balance general revela, algunos autores
le dicen al balance general, que es como una fotografía, es una fotografía de los saldos de las cuentas a una fecha. Eso es el balance general. Es como muchos autores lo definen así, como una foto a esa fecha. Pero entonces, para conocer la situación financiera de una empresa o la situación financiera de un proyecto, hay que conocer los 4 informes. Es decir, no te puedes quedar con la foto de un día, no te puedes quedar solamente con el estado de resultados que revela las ganancias de un periodo, no te puedes quedar solo con el flujo efectivo, no te puedes quedar solamente con el estado de ganancias retenidas, que el estado de las ganancias retenidas me informa las ganancias retenidas de este y otros periodos después de haber entregado dividendos a los socios. Entonces, Profe, dime. no entiendo, o sea, estos 4 componentes son los componentes de qué? No entendí eso. De la ¿Cómo? información financiera de cualquier empresa o Ok, de cualquier proyecto. gracias, profe. O sea, la información financiera se compone de 4 informes diferentes, que son estos 4. Del balance, del estado de resultados, del estado de ganancias retenidas y del flujo efectivo. De eso se compone la información financiera. Y se necesita conocer los 4 para tener una apreciación adecuada de la situación financiera de la empresa. O sea, para tener una estimación correcta de cómo se encuentra la empresa. ¿Vale? Listo. Bien, Juan. Entonces vamos a hablar primero de ellos, del balance. Perdón. Entonces el balance nos suministra información estática. Corresponde, eso, o sea, la naturaleza del balance es un informe estático. Perdón, es un informe estático que nos da la fotografía de los saldos de las cuentas a una fecha. La estructura del balance general, por ejemplo, al corte al 31 de diciembre. Por ejemplo, ahorita ya hay balances al 31 de marzo del 2021. Entonces, los activos son el 100%. Esto es un ejemplo, ¿sí? Esta cifra es un ejemplo, que el pasivo sea esto. Y que el patrimonio también es ejemplo, pues esta cifra. Profe, ¿los activos siempre van a sumar el 100? Sí, sí, Perdón, siempre van a ser el 100. Listo. van a ser el 100. Sí, los activos suman el 100. Y los activos corresponden a las inversiones, bienes, propiedades, inventarios, derechos de la empresa. Esos son los activos. O sea, los activos corresponden a las inversiones, bienes, propiedades, inventarios, derechos de la empresa. Todo lo que sea de la empresa es un activo. Y los pasivos, ¿qué son los pasivos, chicos? Lo ¿Qué que es un debe. pasivo? Muy bien. Un pasivo son las deudas. Entonces, los pasivos van a corresponder a todo lo que estoy debiendo de la empresa, todo lo que se debe de la empresa. Y el patrimonio, ¿qué es el patrimonio? Vamos por tinto. ¿Qué es el patrimonio, muchachos? Si La yo, suma del pasivo y el activo. ¿cómo la suma? Sí, el patrimonio no es la suma del activo con el pasivo. No, es la resta. Oh, bueno. Ah, ok, la resta, lo siento. Es la resta, sí, porque mira lo siguiente. Si se supone que el activo es todo lo que yo tengo, que es un 100%, y yo debo el 71.06 de la empresa, ¿cuánto es mío? Cristian. Sí, profe, la diferencia. Sino que estaba pensando en una fórmula y creo que estaba pensando no me acuerdo cuando se hace débito y la otra, y crédito creo que es la otra. Creo que estaba pensando en eso.
Sí. Por eso era que le dije que era una suma, estaba confundido. Pero sí hay una fórmula de esa que defines así tan rápidamente y que sí es suma, ya te la voy a mostrar. Ah, entonces de ahí era que le estaba sacando, profe. Sí, espérame, ya te presento esa fórmula. Mira que con este día tan accidentado que tuve, apenas voy por el tinto. Yo vengo con el tinto. Entonces, esa que tú llamas es la mamá de todas. Y es tan simple y a veces nos hace llorar. Se llama la ecuación contable. Cristian, la ecuación contable dice que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. O sea, esa es la ecuación máxima. O sea, por eso se llama balance. Por eso se llama balance, porque todo lo que tengo es un activo, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al pasivo, que es lo que debo, más el patrimonio, que es la parte propia. Es decir, lo que yo tengo lo he pagado de dos maneras. Lo que yo tengo, que es el activo, lo he pagado con el pasivo, que me lo prestaron, ¿sí? Y lo he pagado con el patrimonio, que es lo que sí es mío. Por eso puedo hacer uso de las cosas, ¿sí? Que es el activo. ¿De acuerdo? ¿Qué tal vamos ahí? ¿Maluco el tema? No, ahí vamos bien. Bueno, mira que yo he pensado, y no me cansaré de decirlo nunca, ¿qué tal que ustedes en el futuro pueden cambiar las cosas? Que esto deberíamos aprenderlo desde el colegio. O sea, las personas deberíamos aprender cómo ser empresarios y cómo entender la información financiera desde el colegio. Sí, pues es muy chévere saberse todos los ríos de Europa, pero eso casi que sirve para llenar crucigramas, más no para salir adelante económicamente con ideas de negocios rentables o sostenibles. Entonces son cosas como que deberíamos Eso aprender. como que solo pasa aquí en Colombia. A mí me tocó hacer una entrevista a un tipo de Panamá para una clase y él dice que allá, como en noveno, creo, noveno, décimo, los dejan escoger ya por qué rama se quiere ir. Y por lo menos él me contaba que él se fue por el lado de finanzas desde el colegio. Y en el colegio le obligaron a hacer una práctica y en la práctica lo contrataron en un banco y luego estudió su carrera de finanzas. Pero pues ya desde el colegio saben como para dónde van. Y sé que en Ecuador funciona algo parecido, como que bueno, tú te vas para ingenierías, tú te vas para artes, pero pues ya vas encaminado como a algo, no llegas y te estrellas contra el mundo. Vea pues qué interesante. Yo pensaba que eso solamente era en Europa, no sabía que era también en Latinoamérica. Bueno, más razones para que Colombia cambie cosas, porque también desde la educación necesitamos cambiar cosas. Culturalmente crecemos como sociedad cuando nos educamos. En fin, bueno, listo. Entonces hay otra cosa especial. Chicos, los activos y los pasivos tienen una clasificación que se trata de corriente y no corriente. Ojo, nunca vayan a hacer el oso así, oso, de decir que hay patrimonio corriente y no corriente. Eso no existe. El único que se clasifica como corriente y no corriente son el activo y el pasivo. Pero yo quiero saber si hasta este momento todos los compañeros que están conectados, compañeros y compañeras, tienen claridad de qué es activo, pasivo y patrimonio. En los conceptos que estamos hablando, ¿alguien me puede contar si vamos bien? Si necesita que lo discutamos diferente o algo. Profe, yo digamos que pasivos tengo claro que es la deuda, Muy pero bien. entonces, ¿cómo de patrimonio pasamos a los activos? O sea, activos, si ya dijimos que era el 100%, es como todo lo que tiene, incluyendo las deudas y no sé, no sé cómo describir el patrimonio. Es la parte propia, el patrimonio. Bien, Juanjo, eso, gracias. El patrimonio es la parte propia de los activos, o sea, lo que no debo.
O sea, el activo es todo lo que tengo, ¿cierto? Una parte de lo que tengo lo he pagado porque alguien me prestó plata, que es el pasivo, ¿sí? Y el patrimonio es la parte propia que yo no se la debo a nadie. Esto es como la forma en la que consiguió lo que tiene. Sí, que sí es Es propio. como cuando dicen el patrimonio de tus padres. Es lo que ellos han conseguido en su vida juntos, o algo así. O Sí. bueno, es como yo lo entendí. No, no, pero sí, ese es un buen ejemplo, Cristian. El patrimonio de los papás, por ejemplo, si sus familias trabajando a través del tiempo, siendo muy juiciosos, se han comprado un apartamento y ese apartamento, se los voy a poner en la cámara para que nos riamos juntos, que yo sé que me van a entender. Y ese apartamento lo compró con crédito hipotecario a 15 años, con una tasa de VR más 10 puntos fijos nominales trimestres anticipados, ¿cierto? Entonces, en un principio tenía el apartamento y tenía la deuda y pagaba las cuotas de la deuda. Ya pasaron los 15 años, ya ustedes son muchachos de 20 años y gracias a Dios, como pocas partes de la población, están estudiando y van aprendiendo y van saliendo adelante. Ya el patrimonio de sus padres ya es el apartamento porque ya lo pagó, ya no debe. Entonces ya el 100% del activo, ya, si ya no le debe nada al banco, el 100% del activo sería igual a ¿cuánto? Al mismo patrimonio. O sea, el patrimonio sería igual al mismo 100% del activo porque ya no debe nada. ¿De acuerdo? ¿Bien ahí? Que es la parte que no debo. Lo que pasa es que hay empresas o personas que se acostumbraron a vivir con mucha parte, con una gran proporción de sus activos debiéndolos. O sea, que deben mucho, mucho de su dinero, lo deben. Mucho de sus activos lo deben y se acostumbraron a vivir así, debiendo. ¿Qué tal vamos ahí? ¿Bien? Sí, profe, todo bien. Listo. Perfecto. Listo. Entonces, cuando les digo que el activo y el pasivo se pueden clasificar en corriente y no corriente, entonces corriente o corto plazo es igual. Su naturaleza, o sea, cuando decimos que hay un activo corriente o un pasivo corriente, es que se refiere al corto plazo. Y se refiere a que su naturaleza es que se convierte en efectivo en un plazo menor o igual a un año, que son los activos. Y en el pasivo se materializa el dinero en el plazo inferior a un año y se debe pagar en el plazo inferior a un año. O sea, dentro del pasivo y dentro del activo hay corriente y no corriente. Entonces, corriente es que es a corto plazo. Activo corriente a corto plazo es que en un plazo inferior a un año lo debo volver efectivo. Y pasivo corriente es que en un plazo inferior a un año lo debo pagar. Ahora, cuando se refiere al no corriente o a largo plazo, se refiere a que los activos, o sea, a que se trata de activos que compré o que poseo para mantenerlos fijos en el tiempo, no los compré para venderlos prontamente, porque cuando compro para vender algo, eso se llama inventario, pero cuando compro una máquina para usarla, se llama activo fijo. En el pasivo, corresponde a obligaciones que deben pagarse en un plazo superior a un año. Entonces vamos a poner acá ejemplos de activos corrientes y vamos a poner ejemplos de pasivos corrientes. Pero voy a dar más espacio para acá. Entonces, un ejemplo de activos corrientes sería el inventario. ¿Sí? Lo compro para venderlo. ¿Bien? Y un ejemplo de pasivo corriente podría ser la nómina por pagar. Entonces, digamos, la nómina del 30 de abril, supongamos 30 de abril, se debe pagar máximo el 1 de mayo, o sea, son cuentas que tengo que pagar muy prontamente. Otro ejemplo de activo corriente, las cuentas por cobrar. Es lo que el cliente debe. Y se espera que lo pague
en 90 o 120 días. O sea, uno no espera que se lo pague a 2 años. Pues imagínate uno vendiéndole la mercancía al cliente para que el cliente le pague en 2 años. Pues no sería ¿Las funcional. participaciones también son activos corrientes? No, las participaciones que tenemos en otras empresas son activo a largo plazo. Porque usted no o sea, la empresa no las compra la participación en otra empresa para venderla en un plazo inferior a un año, sino para tenerla en un plazo superior a un año. Listo. ¿Señor? No, que ya me quedó claro. Ok, gracias. Y listo. Otro ejemplo de pasivo corriente pueden ser los impuestos por pagar. Entonces, los impuestos del 31 de diciembre del 2020 se pagan máximo antes del 31 de marzo del 2021. O sea, son cosas que tengo que pagar en un plazo inferior a un año. Estos son los corrientes. Vamos a hablar de los no corrientes. Profe, pero digamos que los pasivos corrientes, o sea, es lo que dijiste, lo que hay que pagar es menos de un año. Y además de eso, ¿qué? ¿Cómo así? O sea, si yo tengo una deuda que tengo que pagar una cuota cada año, entonces, ¿es un activo corriente porque pago cada año o no porque es a más de un año el crédito? Es un pasivo corriente, no activo corriente, sino pasivo corriente. La parte de lo que este año tengo que pagar este año se vuelve corriente y la parte, digamos, de el resto de tiempo es no corriente y el contador tiene que hacer la separación de eso. Listo. La contadora, o sea, la contabilidad tiene que decir, este año la parte de esta deuda es corriente y la parte a pagar de esta deuda es de, no sé, digamos que debemos 200 millones de pesos y este año debemos pagar 9 de los 200, es el primer año de la deuda. Entonces este año el abono capital es 9, esa es la parte corriente. Y los 191 en el ejemplo que te estoy diciendo, que es una deuda a 15 años, va en el pasivo no corriente. Pero la contadora o el contador tiene que clasificarlo correctamente en el balance. ¿Vale? Profe, ¿y el activo es lo que, digamos, me endeudo para que me genere más plata? ¿O qué? Sí, muy bien, Juanjo. El activo son esas propiedades con las que me endeudo para tener propiedades que me permitan tener más utilidades en el futuro. Esa es la razón de ser de los activos. Lo que pasa es que hay muchas personas que toman la decisión errada y compran activos que no les sirven. Por eso en esta última parte del curso, antes de encontrarnos hoy, estuvimos aprendiendo cómo elegir la maquinaria adecuada, cómo tomar la decisión de comprar un proyecto sobre otro, de una máquina sobre otro, los beneficios de una sobre otra, para aprender a tomar las decisiones adecuadas. Porque hay muchas empresas y personas que compran lo que no necesitan o lo que no les es tan útil o tan provechoso. Profe, y ese en el activo corriente, o sea, el pasivo corriente es a menos de un año. ¿El activo corriente también es a menos de un año? Son los activos que voy a volver efectivos en menos de un año. Y un buen ejemplo de eso es el inventario. O sea, nadie compra el inventario para tenerlo por 2 años guardado en la bodega. Uno lo compra para estarlo vendiendo, rotando y recuperando dinero sobre eso, ¿no? Y otro ejemplo del activo corriente son las cuentas por cobrar, que es lo que los clientes me deben, que pues uno no espera que el cliente se tarde 2 años en pagarlo. Uno espera que el cliente lo pague prontamente. ¿Listo? ¿Bien, Juanjo? Sí, profe, gracias. Muy bien. Buenas tus preguntas. Permiten aclarar las cosas de una manera diferente. Ahora, vamos a hablar de los activos no corrientes. Un buen ejemplo de los activos no corrientes pueden ser los edificios, pueden ser los muebles y enseres, pueden ser la maquinaria, equipo. Listo, voy a poner el ejemplo de Cristian, pueden ser las participaciones y acciones en otra empresa.
Es decir, yo no estoy comprando eso para venderlo y volverlo efectivo en un año. Yo lo estoy comprando para tener una participación en otra empresa vinculada, aliada, una socia de negocios por mucho tiempo. Un ejemplo del pasivo no corriente pueden ser los créditos hipotecarios, que son, por ejemplo, a 15 años, ¿sí? Donde se da de garantía la escritura de la propiedad. Eso es lo que se llama hipoteca. O sea, la hipoteca es, doy de garantía la escritura de la propiedad. O sea, la propiedad en escritura se la paso al banco. Yo puedo seguir viviendo en la propiedad hasta que la pague. Mientras tanto, la hipoteca, la propiedad es del banco. Los créditos hipotecarios a 15 años, también están los bonos de las empresas que corresponden a deudas a 10, 12, 14 o 15 años. No he visto bonos de empresas de 20 años, ¿sí? Que están pactados con una tasa, oigan bien, es una tasa mixta, donde le dan, por ejemplo, de ejemplo, les dan, no sé, DTF más X puntos del spread, que son deudas a largo plazo. O sea, el pasivo no corriente es deuda a largo plazo. Y las empresas a veces entonces toman créditos a largo plazo con los bancos, que son créditos hipotecarios a 15 años, o toman bonos con bonos de las empresas, donde las empresas quedan debiéndole a varios años a la persona que tenga el bono, le queda debiendo una plata por 10, 12, 15 años y le paga cada año sus intereses. Esos son los bonos. ¿Qué tal vamos ahí? La maquinaria y equipo no se tiene en cuenta como la depreciación, porque los edificios supongo que se valorizan, pero la maquinaria y equipo se desvaloriza, ¿no importa? Sí, eso no importa, no importa qué tipo de activo es, también en los inventarios, Juanjo, hay una parte de los inventarios que se deprecian por pérdida de modernidad o por deterioro, y también en las cuentas por cobrar hay una parte de las cuentas por cobrar que se llama provisión de cartera incobrable, que es cuando calculo o estimo lo que los clientes no me van a pagar porque ya ha pasado tanto tiempo que ya no creo que me paguen, ¿sí? Pero en cualquiera de los activos, todos los activos tienen un desgaste por uso o un desgaste por pérdida de modernidad o un desgaste por riesgo. Y todo eso se calcula y es un menor valor de la utilidad del año. Y ese desgaste se llama la depreciación. ¿Sí? Listo, profe. Bien. Entonces, la naturaleza del balance, por eso se llama balance, porque es como tener en balanza o en equilibrio unos activos que son un 100%, que van a ser igual a unos pasivos, que en este ejemplo es el 71.06, más un patrimonio que es el 28.94. Bueno, asimismo, ¿qué tal vamos hasta ahí? ¿Bien? Ahora hablemos de, porfa, ¿qué tal vamos ahí? ¿Bien o alguien necesita que profundicemos más en el balance? Por mi parte, profe, bien. Yo no, se me fue un momentico el internet y no le escuché todo lo que estaba diciendo sobre las cuentas incobrables. ¿Qué tenía que ver con eso? Que todos los activos, Cristian, todos los activos, sin importar si son corrientes o no corrientes, Sí. espérame, acá, todos los activos, así sean corrientes o no corrientes, ¿sí? Se deprecian, digamos, por desgaste, ¿sí? Se deterioran por uso, también se deterioran por pérdida de modernidad o
¿cómo se dice? Cuando... ¿Se Porque vuelven obsoletos? sí, o pérdida de modernidad, entonces más bien digámoslo por obsolescencia. Alguien que me valide si escribí bien obsolescencia. Creo que Diego fue el otro que me corrigió el otro día la ortografía. Valídenme, porfa, si escribí bien obsolescencia. O también se deterioran, o porque ¿cómo se dicen? Los bodegaron incorrectamente. Gracias. Los bodegaron incorrectamente. O se deterioran por riesgo, como son las cuentas por cobrar, donde en las cuentas por cobrar hay un riesgo de que el cliente no pague, ¿no? Entonces, todos estos activos pierden valor. Y esa pérdida de valor, por las razones que sea, ¿sí? Se llama gasto, depreciación, también hay un gasto de provisión, ¿sí? Entonces, estos gastos de provisión y gastos de depreciación son mayor valor de los gastos y menor valor de la utilidad. Entonces, todo el año, un contador o una contadora muy juiciosa está estimando adecuadamente la provisión y la depreciación para tener bien estimada los gastos relacionados con el desgaste de los activos, como son la depreciación, o el gasto relacionado con el deterioro de los activos, como es la provisión, que entonces provisión o pérdidas en inventario y provisión o pérdidas en cuentas por cobrar. Y esos gastos, ya sea que se llamen provisión o depreciación, me van a producir un menor valor de utilidad, porque son mayor gastos. Entonces, un buen contador está haciendo esa tarea juiciosamente a lo largo del año. Profe, ¿esas son las proyecciones? ¿O las proyecciones en otra cosa? Las proyecciones son proyectar todos los estados financieros todo el tiempo, todo el año, todos los años, perdón. Y se proyectan todos, no solo eso. Estos son cálculos vinculados a las proyecciones, pero también son cálculos reales. O sea, la proyección es proyectar cualquier cifra financiera de todos los informes financieros. Ah, ok, profe, ahora sí ya la entendí, gracias. Bien. Entonces, ahora hablemos del patrimonio. El patrimonio, que es la parte que no debo, que es como lo que aporté yo como socio o socia, el patrimonio se compone, y es acá donde ustedes muchas veces pueden haber escuchado que las empresas se registraron en la Cámara de Comercio, ya se le dio como nombre a la empresa, forma a la empresa. Entonces, la estructura del patrimonio es cuando el capital social de la empresa es suscrito por los socios, que se registra al momento de constituir la empresa en la Cámara de Comercio. ¿Cómo se calcula el capital social? El número de acciones, que es una cantidad, por el valor nominal de cada acción, que es el valor en los libros. Y es el capital suscrito, es solamente una mención de cuánto es el capital total de la empresa y es una asignación de cantidad y precio nominal, y es deliberada y decidida por los socios al momento del nacimiento de la empresa. O sea, cuando la empresa va a nacer, los socios van a decir, vamos a tener 2 millones de acciones y cada una 500 pesos, pero porque es una decisión que el socio tomó al momento de registrar la empresa. ¿Listo? O sea, ¿de qué se trata? Cuando las empresas nacen y se registran con un capital social en los libros de la empresa, en los libros registrados en la Cámara de Comercio. Y el capital suscrito y pagado se determina por el número de acciones que los socios deciden pagar y aportar el dinero a la empresa, que sería el número de acciones, que sería QX, la cantidad de acciones que deciden aportar por el valor nominal. Entonces, hey, aquí hay algo especial.
capital suscrito es igual al capital, digamos, matriculado de la empresa. Y el capital suscrito, que es el matriculado de la empresa, puede ser mayor o igual al capital suscrito y pagado, que corresponde al capital que sí aportaron los socios, que sí aportaron en efectivo los socios. Entonces, cuando matriculan la empresa, en la Cámara de Comercio, es el capital suscrito, que es el capital matriculado de la empresa en la Cámara de Comercio, cuando van y dicen, mire, yo voy a tener un capital de tanta plata. Y ese capital suscrito puede ser mayor o igual al capital que los socios han pagado. Entonces, normalmente es mayor, porque normalmente los socios no aportan todo el capital. Van y matriculan la empresa diciendo que van a tener una empresa de 1.000 millones de pesos, pero aportan 120. ¿Entendido, chicos? O sea, esos son como los dos tipos de capitales. Sí, exacto. Uno es de formalismos en la, en la Cámara de Comercio, y otro sí es el que verdaderamente aportan los socios. ¿Vale? Listo, profe, pero acá te lo copiamos. Ujú. Profe, yo tengo una duda. Sí, cuando se forma una empresa, el patrimonio de la empresa o el aporte de cada socio necesariamente tiene que ser dinero. Eh, Normalmente sí. Hay socios que dicen, yo aporto este escritorio y este escritorio vale como 200.000 pesos. Entonces se cuantifica como si hubiera aportado 200.000 pesos y se usaron para comprar un escritorio. Ah, ya, profe. Pero sí, ahora tú puedes estar hablándome de unos modelos de asociación donde hay socios que van a aportar el conocimiento el técnico, la fórmula o la parte como de ingeniería aplicada, y hay un socio de capitalista, ¿sí me entiendes? Pero técnicamente los dos tienen que tener registros en el libro de socios, como que uno aportó la plata y el otro aportó una plata con la que se usó para comprar una fórmula, y debe quedar registrada que esa fórmula es de la empresa. ¿Me sigues? Sí, profe, es la propiedad intelectual. Ajá, entonces hace ya, ya el derecho del uso y la explotación de esa fórmula que ese socio gestor aportó a la empresa, se cuantifica y se determina como ya propiedad de la empresa. De hecho, para eso hacen la sociedad, para que el que aporta la plata pueda quedar como dueño de esa propiedad intelectual. Profe, ahí en el del lado derecho dice, es igual al capital que sí aportan en efectivo los socios. ¿Tiene que ser en efectivo o ahí te refieres como al que realmente se Es aporta? en efectivo, es en efectivo, salvo que algunos socios, como en el ejemplo que estamos hablando con Cristian, digan, mire, yo no tengo plata, pero doy este escritorio. Entonces le dicen, ah, bueno, ese escritorio vale, no sé, 200.000 pesos. Entonces, como si usted hubiera dado 200 y los 200 los damos para comprar un escritorio. Listo, profe. Pero cuantifican cuánto dio cada socio. Monetariamente tienen que definir cuánto dio cada socio. Porque ahí empieza el ejercicio del derecho de la propiedad de los socios. Entonces, el que es socio mayoritario, el que es socio minoritario, el que es todo este proceso.
O sea, el que tiene más acciones que el que tiene menos acciones. Entonces, por eso hay que determinar cuántas acciones tiene cada uno y cada acción vale una plata. Entonces, determinan si aportó 100 pesos, 200 pesos, 1000 pesos, 500.000, en fin, Esos son los dos tipos de patrimonio, ¿cierto? de capital social. Y esos pertenecen al patrimonio. Y son una cuenta del patrimonio, exactamente. Ok. Entonces, el patrimonio se compone primero del capital suscrito y pagado, que tiene características cuantitativas para el balance, y es la primer subcuenta del patrimonio, que corresponde al capital aportado por los socios. Luego está la utilidad del ejercicio o resultado del ejercicio, que es la utilidad neta del estado de resultados y corresponde a lo que este año está ganando la empresa. Y son las ganancias de este periodo prácticamente, o sea, la segunda subcuenta del patrimonio se llaman las ganancias de este periodo. Y la tercera cuenta son las ganancias acumuladas o reservas retenidas, que corresponde a las ganancias acumuladas de periodos anteriores y significa lo que ganó de años anteriores y que los socios no se llevaron, o sea, como las utilidades de periodos anteriores. O sea, que el patrimonio corresponde a el capital suscrito aprobado por los socios, la utilidad de este año que estoy recibiendo, o sea, ¿qué es de los socios? Recuerden que el patrimonio es de los socios. Entonces, ¿qué es de los socios? El capital suscrito y pagado y aportado por los socios, lo que la empresa presenta de utilidades o ganancias del ejercicio de este año, más las ganancias acumuladas o reservas retenidas de este año, que son las ganancias que tiene acumuladas de años anteriores. ¿Qué tal vamos a ir con las tres cuentas del patrimonio? Bien, profe. Ve, profe, Dime. esto es como un estándar a nivel global, porque es que yo he visto que, por ejemplo, en Estados Unidos, las empresas que cotizan en bolsa también usan como de las mismas cuatro cosas, que el balance sheet y todas esas cosas, y también la misma estructura. Sí, José David, así es. Es la estructura, digamos, uniforme a nivel nacional e internacional. Y Colombia antes tenía unas estructuras un poco menos reveladoras y se adhirió desde el 2012, implementadas desde el 2014 con obligatoriedad por todas las empresas para tener la misma estructura. Digamos que es como un lenguaje un lenguaje común de la comprensión de las cifras, es esto que estás reconociendo, que es lo mismo. O sea, de hecho, el balance general en inglés se llama balance sheet. Sí, balance sheet. Balance sheet, el estado de resultados, ay, se me olvidó cómo se llama. No es income statement. Yes, gracias. Income state, ¿así? Sí, statement. Statement. Exactamente. Ajá. Y el otro es cash flow. Sí, pero ese es el cuarto. Yo no sé cómo se llaman Sí. las ganancias retenidas. Y este flujo de caja se llama cash flow. Y no me acuerdo de este. Ese sí no sé. Pero de hecho, este es un informe que es una subcuenta dentro del balance. Espérenme que yo el año pasado tuve oportunidad de darle clases a una niña que estudiaba en la Universidad de Pensilvania. Esa niñita tenía un veraneo, esa niña tenía un veraneo de un libro. Les voy a mostrar el libro, casualmente lo uso ahora que estoy dando otro curso. Esperen, les muestro ese libro. Profe, se llama Retained Earnings, no sé cómo se pronuncia, earnings, creo que es. Miren este libro, el año pasado, miren el gruesote de este libro, ¿no? Este libro es el de Administración Financiera Contemporánea de Moyer. Miren el grueso del libro, o sea, yo en este momento lo uso como base para el computador, ¿no? Porque es gigantesco.
Y ese libro se lo tuve que dar el año pasado en un veraneo a una niña de la Universidad de Pensilvania, una niña pues de Cali, que estudia allá. Y me tocó darle un veraneo a la niña de ese temario increíble. O sea, nos tocó comernos un libro en 5 semanas. Ese era su veraneo. ¿Cómo se llama, Cristian? ¿Retainment? ¿Ernest Retainment? Statement, profe. Statement of, ahí ya te mandaron el nombre. Ah, Retainment Ernest. Gracias, qué amabilidad. Sí, José David, qué bueno que hiciste la conexión. Sí, señor, es la misma estructura de información y todas las empresas lo deben revelar de manera periódica. Es una actividad general y todos los, digamos que en Colombia somos menos acostumbrados a eso. En Estados Unidos ya hay un nivel de evolución social, cultural, donde todo el mundo divulga su información financiera todo el tiempo. En Colombia los ponen en un sitio web, en el sitio web de la empresa, pero por allá escondidos y uno tiene que dar muchos clics para encontrarlos. Técnicamente están de uso público, pero uno tiene que ser como un navegador. No, profe, en la página de, ay, se me fue el nombre, pero las empresas que cotizan en bolsa, todas tienen que enviarlo a como a la superintendencia o algo así, y hay una página donde se descargan todos. De hecho, están por años y uno puede hacer varias cositas ahí. Están las declaraciones y, pero me busco la página, pero ahí está todo. De la Pero superintendencia, en teoría, sí, creo que tiene es que ser eso. la superintendencia de industria de comercio, y no solo las que cotizan en bolsa, de todas las empresas en Colombia. Profe, también, No sé. Las otras creo que no están obligadas, las empresas familiares no están obligadas. Si tienen registrada razón social, sí están obligadas, Cristian. y también se les obliga, como en Estados Unidos, que cada 3 meses tienen que sacar las cuentas. No, acá Ca- es anual. Cada, cada año. Colombia sí es anual. Mm, Pero hay unas empresas que cotizan en bolsa, que lo vamos a aprender, sé que no lo alcanzamos hoy, pero lo alcanzaremos el viernes. Hay unas empresas que cotizan en bolsa y esas vamos pues a aprender el viernes qué consiste la bolsa de valores de cada país, la nuestra colombiana así de arroz, papa y yuca. Y el asunto es que las que cotizan en bolsa en el sitio web de la empresa tienen que tener la información cada 3 meses. Sí, en el sitio web. Entonces, Leonardo en otras clases me ha preguntado como, profe, ¿uno cómo aprende a invertir? Entonces, lo primero, Leonardo, para saber si inviertes en una empresa o en otra, es conocer su estructura financiera. Entonces, lo primero es descargar la información financiera de la empresa y empezar a conocerla. No quedarse. El viernes vamos a ver un tramito de una película vieja. Ustedes no habían nacido cuando la película salió. Sus papás se estaban conociendo, déjenme decirles. Pues sí, es una película de 1984. Entonces, muy vieja la película. Y vamos a ver una parte de esa película. Les pido por favor que puedan estar en la clase porque YouTube me bloquea por derechos de autor esa parte de la película, esa parte del video de la clase. Entonces YouTube ya me ha hecho mutilar los videos de clase. Entonces esa parte tendré que suspender la grabación. O sea que sería muy chévere que pudieran estar en la clase para que podamos ver esa partecita donde donde de una manera Hollywood muy divertida y muy folclórica enseña cómo el mercado es manipulado para inversionistas no expertos, es manipulado por inversionistas más expertos. Entonces, ahí se dan unos ejemplos y bueno, la parte del video que veremos dura poco, dura como 14 minutos entre 2 tramos de la película que vamos a ver, si uno es de 9, si son como 14 o 16 minutos, pero cuando les hago esta invitación es que justamente podremos después de que veamos eso analizar cómo las personas toman la decisión errada. Esa es la parte, porque es que ojalá pudiésemos metodológicamente enseñar cómo tomar las decisiones correctas. Y la única manera es tener un buen análisis de las cifras. Y ahí en la película vamos a ver cómo no se deben tomar las decisiones, pues la manera
la manera errada y no ética de cómo toman la decisión otras personas y cómo llevan a cometer el error por otros. Bien, qué chévere vamos hasta ahora. Entonces, continuando, sí, José David, listo, estos son los nombres de los mismos estados financieros que también tienen en otros países, es la misma estructura, la misma naturaleza, la ecuación contable cuadra en cualquier idioma, tiene que cuadrarte, así el balance esté en inglés, el balance, no sé, esté en libanés o esté en lo que esté, la ecuación contable tiene que cuadrar, es lo mismo, es igual al activo, que es igual al pasivo, más el patrimonio. El patrimonio se compone de 3 cuentas, que es lo que los socios aportaron, lo que me estoy ganando de este periodo, más las ganancias de periodos anteriores que no me he llevado. O sea, ¿qué es del socio? Lo que el señor aportó, las ganancias que son de ellos y las ganancias acumuladas de periodos anteriores que no me he llevado. Ahora vamos a hablar del estado de resultados, que se llama también Income Statement. Y el estado de resultados sí se llama una información, o sí se reconoce a nivel de los usuarios de la información como una información dinámica, porque me revela qué gestiones hace la empresa durante un periodo para obtener ganancias. O sea, no es como una foto de ese día, sino que me dice qué hizo en ese periodo. Entonces me dice, por ejemplo, del 1 al 30 de noviembre, o sea, qué hizo en noviembre para obtener ganancias. También podría ser otro ejemplo, del 1 de enero al 30 de abril del 2021. ¿Y qué me está revelando? ¿Qué hice durante el 2021 para obtener ganancias? Eso es lo que me revela el estado de resultados. ¿Qué hice? Acá la estructura es que las ventas o ingresos son igual al 100% y es como una gran cuenta. Lo que vendí o mis ingresos son un 100% y a eso le descuento costos, gastos, intereses, gastos financieros e impuestos. Entonces, en este ejemplo, yo estoy proponiendo que los costos más los gastos más los intereses o los gastos financieros más los impuestos sea el 66,75. O sea que la utilidad neta para los socios es el 33,25. ¿Listo? Solamente son cifras pues, de ejemplo. Ahora, vamos a hacer una distinción de qué es un costo, qué es un gasto. ¿Qué es un costo? Entonces, un costo es todo lo relacionado con la producción del bien que se vende. Entonces, un ejemplo de costo, ¿qué sería? Si es todo lo relacionado con el bien que vendo, ¿qué sería un ejemplo de costo? Insumos. Transporte del producto. Muy bien, muy bien. Entonces, un ejemplo de costo sería el consumo de la materia prima. Bueno, Diego, el transporte del producto. ¿Qué más podría ser el ejemplo de costo? ¿Los servicios públicos de la planta? La mano de obra. Muy bien. Servicios públicos de la planta. Ahí también entraría lo de las máquinas. La mano de obra. ¿Qué es lo de las máquinas? Porque las máquinas son un activo y ya existen. Como el mantenimiento, cosas así. Bien. Repuestos. No, Leonardo, los impuestos no. Los costos indirectos de fabricación. Despacio. Güey. Los Espérame, costos- mano de obra. ¿Qué fue? ¿Mantenimiento de la máquina? ¿Fue? Sí, profe. Mantenimiento de la máquina, claro, eso es un costo, o sea, el costo del mantenimiento. Ve, ¿cómo es que se llama? Hay 3 tipos de mantenimiento: preventivo, Correctivo y correctivo el normalito. y el rutinario. Eso, que hay mantenimiento, sí, hay tipo preventivo, correctivo y rutinario. Sí, eso es un costo. Ahora sí, ¿qué fue? Los CIP, Andrés. Sí, los costos indirectos de producción. Costos indirectos de fabricación. Listo, muy bien. Todos estos son muy buenos ejemplos de costos.
Profe, pero ahí tengo una duda. El uso de la máquina sí debe, o sea, es que no sé cómo explicarlo, sí se debe contemplar como costo, porque de alguna manera estás alquilando La tu máquina, depreciación ¿no? de la máquina es un costo, Ah, por eso, porque al pero también, usarla y también. desgastarla, ¿sí? Desgas- Desgastarla, se debe calcular una depreciación por ese uso, y eso es un costo. ¿Vale, Cristian? Sí, profe, eso era lo que como que no me cuadraba, pero sí, ya. Listo, muy bien. Estoy encantada. Les agradezco mucho que me estén permitiendo sentir que es un lunes normal. O sea, todavía no he querido despertar a Dixon, suponiendo que está en clase, no le quiero hacer bullying tan temprano. Ah, ya no podemos llamar a lista. Ya se acabaron los procesos estadísticos. Ya no hay estadística. Pues de qué servía, de nada. Estadística más poco útil. Listo, vamos al gasto. ¿Qué es un gasto? Es todo lo relacionado con la existencia de la empresa. Profe, esa era otra duda que yo tenía de arriba, porque los servicios públicos son gastos, no costos, Yo le o digo, es una mezcla de los dos. servicios públicos de la planta son un costo. Ah, ok, ahí era que estaba confundido. Entonces, Entonces, el gasto se podría interpretar como lo que yo pago para cubrir los costos, no, ¿no? no para cubrir los costos. Por ejemplo, los empleados del área administrativa, ¿son costos o gastos? Uf, es una mezcla de los dos, ¿o no? Co- Ellos no tienen que ver con la producción. Si no tienen que ver con la producción, ¿son costo o gasto? gasto. Ah, ok, entonces el gasto. Empleados del área administrativa son un gasto. Los servicios públicos de la oficina administrativa es un gasto. ¿Sí? La publicidad y mercadeo es un gasto. O sea, yo puedo producir el bien sin hacerle publicidad, pero para venderlo sí necesito hacerle publicidad. Eso es gasto. ¿Sí ves? O sea, gasto es todo lo que tengo que pagar para que la empresa exista, pero no para que exista el producto. Listo, profe. Pregunta de ese saber pro, ¿viste? Te ponen mucha trampa conceptual, así como Cristian dice que muere con mis falsos, falsos y verdaderos. Odio es correcto negar que es verdadero. Exacto. No, pero ya, los falsos verdaderos míos son muy sencillos. Le rompen el pensamiento lineal, porque justamente cuando usted está lineal, usted lee en lineal y usted no es capaz, no. Justamente mis falsos verdaderos te ejercitan a romper el pensamiento lineal. ¿Sí o no, Leonardo? Para no pensar linealmente. Bueno, entonces los empleados del área administrativa, los servicios públicos de la oficina administrativa, la publicidad y mercadeo. ¿Qué más podríamos tener ahí en la parte administrativa? Podríamos tener la depreciación de los activos de la oficina. Digamos, se deprecian los computadores. Eso es un gasto. Porque ¿quién lo usa? Lo usa la contadora para hacer el cálculo y pagar la nómina. Eso es un gasto, eso no es un costo. ¿Qué tal vamos ahí? Profe, pero esto no dependería también de la línea, o bueno, no sé, de la actividad económica de la empresa. ¿Cómo, por ejemplo? Por ejemplo,
Si tengo una oficina de contadores y yo me dedico a hacer, yo qué sé, pues, balances y cosas, mis empleados administrativos ya no serían gastos, serían costos, ¿o no? Sí, como lo describes, sí. Pero ya no serían empleados administrativos, serían empleados que tengo para la prestación del servicio que me genera ingreso. ¿Ves? Y lo que me genera Ah, ingreso sería costo. Y ya no serían empleados administrativos, de hecho, serían empleados para la prestación del servicio. Y no estaríamos hablando de producción de un producto. bueno. Bueno, listo. Ahora vamos a ver un grupo de gastos que está separado. Que es un gasto porque no es un costo, o sea, no está relacionado con la producción del bien que voy a comercializar. Y vamos, entonces, con los gastos financieros, que también se llaman intereses. Y son los gastos relacionados con las deudas de la empresa. Entonces son todos, o sea, de hecho son la sumatoria de los intereses que se pagarán por. Entonces son los gastos relacionados con las deudas de la empresa, son la sumatoria de los intereses que se pagarán por todos los créditos que tiene la empresa. Lo separan porque no, o sea, se separan porque esto es para que la empresa exista y esto es porque la empresa tiene deudas. Entonces técnicamente es distinguir cuánto me toca pagar por tener deudas, tenerlo bien separadito, bien cuantificable y reflejado de manera separadita. ¿Listos? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Y el último grupo diferente. Ay, qué cheto. Son los impuestos. Se llama impuesto de renta, que también otros les llaman impuestos, ¿sí? También les dicen coloquialmente impuestos y es un porcentaje de la utilidad antes de impuestos. Se calcula, perdón que me estoy expresando inadecuadamente. Entonces, se calcula un porcentaje de la utilidad antes de impuestos y se le debe pagar al gobierno. ¿Vale? Y esto reduce la utilidad neta que es para los socios. No es un costo porque los impuestos, o sea, los impuestos no se pagan para que exista el producto. No es un gasto porque finalmente los gastos determinan que haya menor utilidad para calcular los impuestos. No es un interés porque no es que se pague por intereses, es el impuesto de renta que es una cuenta separada que corresponde a un porcentaje
de impuestos que estoy pagando por las ganancias que estoy teniendo. Profe, acá es como el 33%. Sí, señor, está entre el 33 y 34%. De hecho, está entre el 33 y el 35% en Colombia. Por Dime. eso las empresas están, no, que le decía que por eso las empresas están yendo, porque la carga de impuestos que manejan acá es demasiado alta. No necesariamente Estados Unidos maneja el 39%, lo que pasa es que todas las empresas en Estados Unidos sí pagan el 39%. O, por ejemplo, en Estados Unidos todos los ciudadanos pagan la misma tasa, creo que es el 9%, todos, sin importar qué tanto dinero tenga o qué tan poco dinero tenga, todos pagan lo mismo. En Colombia, lo que está ocurriendo ahora con la reforma tributaria es que estaban proponiendo que, o sea, ya los ciudadanos que pagamos impuestos pagamos el 19%. Yo pago el 19% de mi impuesto. Soy una profesora, ¿no? Profesora, pago el 19%. De lo que me gano en el año, el 19% es impuesto. Ahora querían subirlo al 27%, pero, por ejemplo, el gobierno no reconoce que en el 2019 y no la hizo y nadie se ha dado cuenta, o no las personas que hacen las marchas y los paros, que en el 2019 creó unos beneficios para las grandes empresas. Y esos beneficios para las grandes empresas liberó a las grandes empresas y a los grandes capitales económicos en Colombia. Repito, no soy ni socialista, ni capitalista, ni nada, solamente sé de esto. Y creó una liberación con unas excepciones, o sea, esa es la regla de impuestos, pero hay unas excepciones. Esas excepciones favorecieron a ciertas grandes empresas colombianas y les ahorró cerca de 64 billones de pesos en impuestos. Entonces, claro, 64 billones de pesos en impuestos a unas 39 a 43 empresas significa coger a millones de colombianos del común, a sus propios padres, hermanos o familiares, a que tengan que pagar cada uno un impuesto adicional para lograr recoger esos 60 y tantos billones de pesos que le ahorró a empresas. ¿Me hago entender? Entonces, ¿qué ocurre? Está tan desbalanceado el proceso y no hay un acompañamiento de los que sí saben del tema que les diga, hey, lo que usted le quitó a los empresarios, a los grandes empresarios en el 2019, que les ahorró impuestos a los empresarios, pues ahora se lo quiere coger al ciudadano del común. ¿Qué es eso? Eso es lo que está pasando. Entonces ya el ciudadano del común dijo, no, yo no voy a pagar más. A mí no me importa, ellos ni saben que se los quitaron a otros. Claro, muy seguramente la caja sí está descuadrada, o sea, muy seguramente no hay plata ahora para muchas cosas, pero es porque se la ahorraron a los grandes capitalistas. Y me parece adecuado que en la medida en que tú ganes mucha plata, pues pagues impuestos. En Colombia la tasa impositiva sí es alta, como le dice Cristian, pero no es tan alta. O sea, no se trata de desconocer o bajarle el proceso, no. Acá se pagan impuestos como en todas partes. Lo que pasa es que aparte de que se pagan impuestos altos, como en tantas partes, no se ven los impuestos. O sea, no hay mejora de las vías, no hay estructuras universitarias, no hay colegios, no hay hospitales, en fin, todas esas cosas. Y fuera de eso le dan ahorro a los grandes capitalistas y se lo quieren cobrar al ciudadano de a pie. Eso es lo que está pasando. Profe, pero en Estados Unidos creo que varía dependiendo de los estados, porque por ejemplo la gente lo que está haciendo es que se está moviendo de California para Texas porque paga menos impuestos. Y una cosa, pues lo que tú dices, a mí me parece, pues concuerdo contigo, y para mí el problema no es como tal el capitalismo es bueno y si uno baja los impuestos de las empresas, pues atrae capital, ¿no? Y atrae empresas. El problema aquí es que hay un clientelismo, entonces se favorece solo a las empresas de los amigos de los políticos y así. Sí, señor, muy bien, José David. Y aparte de eso, se favorece, ¿vieron? ¿Se acuerdan que le iban a cobrar IVA a todo menos a las gaseosas? ¿Quién es el dueño de la empresa de gaseosas en Colombia? O sea, ahí políticamente sí no había nada que decir, ¿no? Ah, sí, las gaseosas no les cobramos IVA.
¿Cuál es la diferencia entre la gaseosa y los demás bienes? Ninguna. O sea, es el clientelismo, se favorece a ciertas personas o a ciertos grupos económicos o a ciertas personas de cierto apellido. O sea, sería, digamos que separando los modelos sociales y todo esto, que a mí me gusta del modelo social, la propuesta de que todos somos iguales y todos deberíamos tener las mismas oportunidades, sí, listo, bien. Ahora, ¿dónde se distingue la desigualdad? En que algunos tienen más ganas que otros. Entonces, pues si el modelo social propone igualdad para todos e igualdad de oportunidades, pero algunos tienen más ganas que otros, pues otros van saliendo más rápido que algunos, porque pues algunos tienen más ganas o se esfuerzan más. Listo, que eso lo premia el mercado. Que el mercado genere empleo, que genere oportunidad de empresa, que genere... yo sé que ustedes son muy consumidores de productos como Rappi, como Uber, de todas estas Cabify, de todas estas plataformas, más que toda la población joven, pero esas son formas de empleos marginados, o sea, esos no son empleos verdaderos que se produzcan o que generen un pago completo al que hace el servicio o al que presta el servicio. Entonces, ¿a qué nos trajo la economía? Nos trajo un montón de empleos no legales, empleos marginados, donde no se genera las condiciones de igualdad para todos. Y eso está también generando mayor desigualdad, pero igual las personas de ahora somos los principales consumidores de Rappi y de todas estas cosas que son empleos indirectos, pues no empleos completos, por así llamar, pero bueno, es lo que hay. Entonces, a ver, hagamos un recorrido. Ya hablamos, hoy dejamos abordado en nuestra clase para que queremos aprender a calcular flujos de caja para reconocer y prevenir un sesgo en el cálculo de la viabilidad de un proyecto. Hoy nos introdujimos en los activos, el pasivo y el patrimonio, que este informe general se llama balance general. Y también aprendimos la estructura del estado de resultados, que tiene una operación grande, que son las ventas o ingresos, que son el 100%, a lo que empiezo a restarle un conjunto de cosas, que se llaman gastos, costos, intereses, o también se llaman gastos financieros e impuestos. Cuando les cuento eso, llego a la utilidad neta, que es la utilidad para los socios, que la utilidad neta está incluso, hace parte de una cuenta en el patrimonio, en el balance general, en el patrimonio. Y hicimos un desglose del costo, del gasto, de los gastos financieros o intereses y del impuesto de renta, que se llaman impuestos, para reconocer la estructura del estado de resultados. Quiero saber hasta ahí cómo quedamos. Bien, profe, todo bien. Ok, entonces, con la bendición de Dios, este viernes vamos a aprender a calcular algo que se llama dividendos. Los dividendos son la parte de la utilidad que es de los socios, lo que los socios reciben de sus ganancias. Y vamos a ver el video que les comenté hace un momento, donde vamos a aprender a reconocer, más bien, no tanto aprender, sino a reconocer cómo el mercado a veces es manipulado por ciertos agentes del mercado. Obviamente a través de la broma y el chiste de una película. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señora. Bueno, entonces nos vemos el viernes. Gracias por comprender que me conecté tarde. Que todo les salga bien y que tengan una buena semana. Nos vemos esta noche a las 8, los que quieran. Igual les voy a escribir un correo a todos contándoles, ¿vale? Gracias, Ángela. Gracias, profe. Profe, gracias, que Gracias, estés bien. profe. Hasta luego. Chao, chicos. Vale, Hablamos. profe, muchas gracias. Feliz día. Gracias, lo Chao, mismo. profe. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao.